Y mis hermanos, le invito a abrir el libro de Oseas, del profeta Oseas, el profeta Oseas. Hoy comenzaremos una serie de mensajes del profeta Oseas. El profeta Oseas es un profeta categorizado como lo de los profetas menores, no menores porque es menor en edad, sino porque la cantidad de mensajes que tiene el libro o la profecía, por eso es que se llama profeta menor. Así que eso está en el Antiguo Testamento. Le invito a que abra su Biblia. Le doy tiempo porque sé que a veces los profetas menores, por ser menores, se nos pierden de dónde están. Así que a la medida en que lo encuentre, si puede ponerse en pie, aquellos que puedan, para glorificar el nombre de nuestro Dios y leer su santa y bendita palabra. Hoy vamos durante este tiempo, los próximos meses, vamos a experimentar el amor de Dios y ver su grandeza. Que el Señor nos ayude a verlo. La palabra del Señor dice así, Oseas capítulo 1, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así. Palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda y toma para ti una mujer ramera, engendra hijos y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye grandemente abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Y el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré, ¿cómo es? ¿Tú hablas hebreo ahora también? Okay. Y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en valle de Jezreel. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhamá. Lo dije bien, ¿verdad? Lo-Ruhamá. Porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Amí, sí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no soy mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán a la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y sobre todas las cosas a aplicar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ya saben que voy a tener un problema con los nombres en toda la serie. Mis hermanos, el profeta Oseas es uno de los profetas menores, como dije al principio. Hoy veremos muchas cosas y durante este transcurso del profeta Oseas veremos muchas cosas. Y una de las cosas que veremos es que he escuchado, y yo sé que usted ha escuchado, que gente ha dicho, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento.
El Dios del Antiguo Testamento es un Dios fuerte, un Dios que siempre está airado, un Dios que siempre manda a matar a la gente. Y el Dios del Nuevo Testamento es más un Dios de amor, es más un Dios de bondad, es más un Dios misericordioso. Mis hermanos, no existen dos dioses, existe solamente un Dios. Y recordemos que Juan 3:16 dice, de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Que dio a su Hijo. Así que no podemos dividir eso de que el Antiguo Testamento es un Dios de una manera y el Nuevo Testamento más un Cristo misericordioso. No. Dios en su misericordia fue el que dio a Cristo para morir en nuestro lugar. Pero esta profecía es complicada, es mucho más complicada para Oseas. Dice el versículo 1, palabra del Señor vino a Oseas. Esa palabra Oseas significa salvación o el Señor salva. Es la misma raíz donde se utiliza Josué o Jesús. Oseas estuvo un ministerio de 25 años, aproximadamente 30 años de ministerio. Eso lo vemos porque dice el versículo 1, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Recuerden las predicaciones anteriores. Aquí Dios nos está poniendo en tiempo y espacio, porque esto es una historia verídica. En tiempo y espacio nos está diciendo, cuando estas personas eran reyes de Jerusalén, de Judá, cuando eran reyes de Israel, ahí yo envié un profeta. Es importante saber algo, mis hermanos. Cuando Salomón tiene un hijo, Salomón le entrega el reinado al hijo. Recuérdense que era Saúl, después David y después Salomón. Todo tiempo un solo reinado. El hijo de Salomón tomó una mala decisión y esa mala decisión de subir los impuestos dividió al reino. Es importante que entendamos eso. Dividió al reino. De las 12 tribus de Israel, de ser un solo pueblo, pasó a ser 2 pueblos. 10 tribus, su capital era el norte, era Samaria y era conocido como Israel. Y 2 tribus se quedaron en el sur, que su capital era Jerusalén y se le conoció como Judá. Así que del pueblo de Dios, de las 12 tribus, ser un solo pueblo, se convirtieron en 2. El reino del norte se le conoce como Israel y el reino del sur se le conoce como Judá. Así que en esta profecía, cuando usted ve, hay veces que Dios le está diciendo, oh Israel, ¿a quién le está hablando? Al pueblo del norte. Mira Judá, ¿a quién le está hablando? Al pueblo del sur. 10 tribus, pueblo del norte, 2 tribus, pueblo del sur. Cada uno de esos 2 pueblos tuvieron 19 reyes. De esos 19 reyes que tuvieron cada uno, de Judá, la mayoría fueron buenos delante de Dios. Pero ¿sabe qué? De Israel, ¿cuántos de los 19 fueron buenos delante de Dios? Ninguno. Los 19 reyes de Israel, el norte, a quien Oseas le está hablando, esos 19 reyes todos fueron malos. Todos hicieron lo malo delante de Dios. Pero aquí vemos a Dios llamándole la atención a su pueblo. Aquí vemos a Dios diciéndole en los días de ese profeta, en los días de Jeroboam. ¿Qué pasó en los días de Jeroboam? En los días de Jeroboam el pueblo de Israel era próspero económicamente. Pero ¿qué pasa cuando hay un pueblo próspero económicamente? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos, como dice el dominicano, en olla? Cuando nosotros no tenemos dinero, ¿buscamos más a Dios? ¿Qué usted cree? Cuando tenemos, bueno, hay gente que dice que yo nunca he tenido dinero, no sé si cuando tenga lo voy a buscar. Pero usualmente cuando estamos en problemas, ¿buscamos más a Dios? Cuando no tenemos problemas, se nos hace un poco más difícil buscar a Dios. Es una realidad humana. Pues el pueblo de Israel, el pueblo del norte, tenía una prosperidad económica, tenía paz económica. Pero ¿sabes qué? Comenzó a haber una división de clases sociales. Los arqueólogos encontraron una gran diferencia entre cómo vivían los ricos de cómo vivía el resto de las personas. Y esos comenzaron a aplastar a los pobres. Pero
Israel comenzó a perderse poco a poco. Usted sabe que cuando una persona se va a perder, usted sabe que cuando digo perder es el concepto de un padre con un hijo. Usted sabe que a veces uno le dice a los hijos, pero mira, es que ese muchacho está perdido. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? Ese muchacho está perdido. El proceso de alguien perderse, cuando digo perdido, es que no respeta, que hace lo que quiere. Ese proceso no pasa de la noche a la mañana, ¿verdad que no? El proceso de perderse pasa poco. ¿Cómo? Poco a poco, poco a poco. Pues ese pueblo de Israel, el pueblo del norte, comenzó a perderse poco a poco. ¿Y cómo fue que empezó a perderse? Comenzó a introducir otras religiones a la religión verdadera. Tenían una religión que era Jehová, perseguían a Dios como su Dios, pero comenzaron a entrar diferentes cosas de diferentes dioses a la religión cristiana. Bueno, cristiana no, a la religión judía. Entonces ellos comenzaron e hicieron una mezcla de todas esas cosas. ¿Qué pasa? Dios le está diciendo a ellos, yo hice un pacto con ustedes. Mis hermanos, nuestro Dios, qué bueno, la Biblia dice que nuestro Dios no es como los hombres. Nuestro Dios hizo un pacto. Cuando usted quiera ver cuál es el pacto de Dios, que la Biblia lo presenta en todas las áreas, es, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto que Dios hizo. Si usted se pregunta, ¿por qué Dios vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario? Porque Él hizo una promesa. Él dijo que un grupo de personas, Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Y si usted analiza por qué Dios, por ejemplo, ¿por qué Dios no mató a todo el mundo y dejó a Noé y a su familia vivos? Si usted se pregunta, oye, pero ¿por qué Dios hizo eso? Porque Dios había hecho un pacto del que iba a tener un pueblo donde Él iba a ser su Dios y Dios iba a ser el Dios de ellos y ellos iban a ser su pueblo. Si usted se pregunta, ¿y por qué Dios puso un árbol en el medio del huerto si sabía que Adán y Eva iban a pecar? ¿Por qué Dios lo hizo? Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios había hecho un pacto de que Él iba a ser el Dios de su pueblo y su pueblo iba a contar con Él como su Dios. Ese es el pacto. Pero el pueblo de Israel había abandonado ese pacto. El pueblo de Israel había abandonado ese pacto. Por eso la idea central, una de las ideas centrales del libro, y aparecer en las pantallas, es el reino del norte rechaza el pacto. Es impresionante. Dios quiere ser su Dios. Dios quiere cuidarlos, quiere protegerlos, quiere que cuenten con Él, pero el pueblo de Israel constantemente decía, a mí no me importa quién tú eres. Un autor de apellido Smart dice, la nación ha olvidado a su esposo, Jehová, y se ha vuelto una ramera al poner su confianza en los Baales. Para él, la esencia del pecado de Israel es confiar en alguien o algo en lugar de Dios para la conducción y sustento de la vida. Dios, en este libro vamos a ver palabras difíciles que no acostumbramos a decir. Vamos a ver palabras como ramera, como prostituta. Y es importante porque este libro nos va a enseñar que cuando Dios ve a su pueblo que no está contando con Él, sino que está viviendo como si Él no existiera y está buscando su esperanza en otras cosas, ¿cómo Dios le dice a su pueblo que es? Le dice que es una prostituta. Palabra fuerte, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Porque Dios quiere mostrarnos su amor. Este libro nos va a mostrar el amor de Dios de una manera impresionante. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice en el capítulo 3, versículo 1, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con amantes. Esto ilustra que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya envuelto a dioses y le encante adorarlos. Dice la Nueva Traducción Viviente en el capítulo 11, versículo 1,
Mire lo que Dios dice, abriendo su corazón con el pueblo que lo abandona. Dios le dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Recuerdan la profecía de Mateo? Cuando Cristo, cuando niño, fue a Egipto y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Está citando Oseas. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, ¿qué hacían ellos? Más se alejaban de mí. Y ofrecía sacrificio a las imágenes de Baal y quemaban incienso a ídolos. Yo mismo les enseñé a Israel a caminar. Dios está diciendo, yo mismo le enseñé a Israel a que caminara, llevándolos de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. ¿Qué usted cree de eso? Dios está diciendo, Israel, yo fui el que te ayudaba a caminar, pero no te importa que yo fui el que te cuidó. Yo fui el que te cuidó, pero a ti no te importa, le está diciendo Dios a Israel. Versículo 7 dice, pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Ahí vamos a ver cómo Dios le está diciendo, ustedes me dicen que me honran, pero realmente su corazón ha decidido olvidarse de mí. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma o demolerte como Seboim? Mire lo que dice. Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. La Biblia de las Américas dice, y mi compasión se enciende toda mi compasión. Mis hermanos, este es el verdadero Dios. Usted ve que la Biblia dice que cuando Dios vio a Jerusalén como oveja sin pastor, dice que lloró. No podemos diferenciar el Dios del Nuevo Testamento con un Dios rudo del Antiguo Testamento, porque aquí Dios está diciendo que ustedes se alejen de mí, parte mi alma. Mi alma está totalmente destrozada porque ustedes no quieren una relación conmigo. Un Dios diferente a lo que la gente nos enseña a veces del Antiguo Testamento. Mis hermanos, y Dios nos va a mostrar su amor, número 1, cuando veamos el matrimonio de Oseas y Gomer y lo que este matrimonio representa. Eso es lo primero que el texto nos va a enseñar del capítulo 1. Dios es tan bondadoso que Dios va a utilizar la historia de un profeta para hablarnos a nosotros y al pueblo de Israel cómo siente su corazón. Y cómo Él ve y qué pasa en su corazón cuando su pueblo se aleja de Él. Cuando su pueblo sigue otros dioses. Y dice, versículo 2, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Si usted ve, aquí comienza Dios. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros somos la esposa y que Cristo es el esposo. Aquí es cuando Dios comienza a dar esa revelación de que Él es el esposo y nosotros somos la novia. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Recuerdan en Apocalipsis las bodas del Cordero? Que va a estar esa novia ataviada esperando el regreso de su esposo. Eso es la iglesia. Aquí Dios va a utilizar un ejemplo y le va a decir a Oseas, para que el pueblo vea cómo yo me siento y qué pasa cuando ellos viven como viven, yo quiero que tú, para ilustrarle al pueblo, tú te cases con una prostituta. Imagínense eso.
Imagínense eso, qué impresionante. Imagínense cuando Oseas fue a pedir la mano de Gomer. ¿Usted sabe lo que es eso? No tan solo Dios le dijo, ve y cásate con una prostituta, sino que le dijo que engendrara hijos ¿de qué? De prostitución. Imagínense ahí a Oseas, bajando las manos, si era así el matrimonio ahí, mirando a Gomer de frente, diciéndole, oye, tú te vas a prostituir con otros dioses. Y algunos de los hijos que tú y yo vamos a tener no van a ser míos, van a ser de otros hombres. Dios le dice, ve, anda, toma para ti una mujer ramera, engendra hijos de prostitución, y le dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque la tierra se prostituye grandemente. ¿Por qué la tierra se prostituye grandemente? ¿Por qué? Gravemente. ¿Por qué? Este pueblo son nuevos. Ya sé que no lo puedo usar para predicar. Gravemente. ¿Por qué? Ahí dice ¿por qué? Porque habían abandonado al Señor. Mis hermanos, ¿vivimos en un mundo que ha abandonado al Señor? Entonces vivimos en un mundo que se prostituye. Pero no miremos un mundo como si fuera algo abstracto, un mundo, no. Cuando un individuo, cuando una mujer o un hombre no siguen al Señor, han abandonado al Señor, Dios lo ve como una prostitución. ¿O acaso usted le permite a su esposa o su esposo que tenga otros amantes? No es infidelidad cuando su esposo o esposa tiene otros amantes. ¿Por qué infidelidad? Porque hubo un pacto matrimonial, ¿cierto? Y ese pacto matrimonial, ¿qué se supone que pase? Sea un acuerdo en que ahora ya no seremos dos, seremos uno. Yo seré solamente para ella y ella solamente para mí. Pero Dios dice, este pueblo me ha abandonado. Este pueblo me ha abandonado, se ha prostituido, ha buscado otras cosas primero que yo. Así que, para que ellos sepan, búscate una mujer promiscua. Búscate una mujer promiscua y engendra hijos de prostitución. Porque la tierra me ha abandonado a mí. Mis hermanos, vivimos en una época entonces difícil. ¿Y sabes qué? Miren cuál es el problema de nosotros. Que cuando la gente nos dice, oye, estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Sí, porque, tacho, la economía está demasiado baja. No, ya los sueldos no dan. Analice sus quejas y las mías. Cuando decimos que el mundo está difícil, la vida está difícil, ¿cuáles son nuestras quejas? Económicas, que todo está caro. Mis hermanos, el mayor problema que tiene nuestro mundo o nuestra sociedad, o tú si no eres creyente, o si somos creyentes pero hemos abandonado a Dios por otras cosas, el problema no es económico, el problema es de prostitución. Así Dios lo ve. Cuando nuestra vida, escuche bien, cuando nuestra vida, porque ahora el problema, como dijo Juan Calvino, es que nuestro corazón es una fábrica de dioses. Cualquier cosa se convierte en un dios para nosotros. El celular se convierte en un dios, los hijos se convierten en un dios, todo se convierte en un dios. El carro se convierte en un dios, todo. ¿Y sabes qué? Los dioses son diferentes. Los dioses son diferentes. Hay gente que, por ejemplo, endiosa los carros. Yo en eso no estoy. Yo le estaba diciendo a Jafo, yo creo que ayer, oye, me levanté temprano a lavar el carro. ¿Que tú te levantaste a lavar el carro? Oye, que llevaba 4 meses que no lo lavaba. A ver. Sí, que yo lo lavaba como 4 meses, que alguien lo lavaba hace como 2 meses, 3 meses. Mi Dios no es el cajo. Mi Dios no es el cajo.
pero tengo otros dioses. Tengo otros dioses que tengo que batallar. Lo que Dios quiere ponernos hoy, a ti y a mí, es que cuando mi hijo es mi Dios o mi hija, cuando mi trabajo es mi Dios o mi hija, o cuando tengo muchos dioses donde invierto mi vida en ellos, Dios me ve como una prostituta, como un prostituto, como un promiscuo. ¿Usted había pensado en eso? Yo no había pensado en eso. Porque Dios hizo un pacto. Dios dijo, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Yo te voy a bendecir, te voy a cuidar y cuando regrese por ti te voy a llevar conmigo a los cielos, a la tierra nueva y al cielo nuevo. Yo soy tuyo completamente. Eso es lo que dice Dios. Cuando Dios se entregó por nosotros, la cruz del Calvario, se entregó la mitad. Se entregó completo hasta la muerte. Dice la Biblia que Dios se entregó hasta el fin. Impresionante eso. Dios se entregó hasta el fin. Y Él hizo un pacto. Mis hermanos, una pregunta. Cuando usted se casó, el que los casó, aunque usted no se recuerde, ¿no se supone que haya dicho en la enfermedad y en la salud? En las buenas y en las malas. ¿Cierto? En la pobreza y en la riqueza, que mayormente ha sido en la pobreza. En buenas y en malas, tenemos que estar juntos. Dios dijo, en buenas y malas, yo voy a estar contigo, siempre. Pero Dios espera que lo mismo sea de nosotros. Mis hermanos, el problema es que nuestro corazón es tan malo, que cualquier cosa es un Dios. Cualquier cosa, el internet, el PlayStation, qué sé yo, cualquier cosa que gobierne mi mente antes que Dios es un Dios. Y Dios le dice, número 2, miren, engendra hijos de prostitución, le dijo. Así que número 2, vamos a ver los hijos de Gomer y de Oseas y lo que ellos representan. Para nosotros, un nombre es simplemente un nombre, ¿verdad? Junior. En mi caso, yo siempre tengo problemas por el nombre que me pusieron. Junior. Yo voy a los sitios a entrar, cuando voy a los sitios para entrar a las urbanizaciones, dígame su nombre. Mi nombre es Junior. No, ese no es su nombre. Dígame su nombre. Mi nombre es Junior. No, así es como le llaman. Dígame su nombre. Yo le digo, mi nombre es Junior. No, es que quizás así siguen, quizás su papá se llama José y a usted le dicen Junior, pero usted, no. Mi nombre es Junior, ese es mi nombre. Así que yo sé que los nombres para nosotros son simplemente títulos. O si pronunciamos el nombre completo, por ejemplo, siempre que me viene a la mente para un regaño, Rafael Omar. ¿Cuándo se llama Rafael Omar? O Rafael Gustavo, que siempre ese nombre me sale a la mente, Rafael Gustavo, Rafael Omar, Derek Omar, ese sí sale mucho. Cuando uno llama por los dos nombres, es porque hay un regaño que viene envuelto. Nadie nunca me ha dicho a mí los dos nombres míos, que no los voy a decir. Los dos nombres míos para decirme cuánto te amo. No, siempre los dos nombres es para ver un regaño. En el tiempo bíblico no. En el tiempo bíblico los nombres significaban mucho. Y Dios le dice el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Miren, si usted tiene Biblia, si puede ponerle el versículo 3, si usted tiene su Biblia, mire este detalle. Este detalle dice, y fue y tomó a Gomer, y ella concibió, y mire el detalle ahí que le dice, y le dio a luz un hijo. Mírenle el detalle que dice, le dio. Usted va a ver que los otros dos hijos no dice, le dio hijo, sino dice, tuvo un hijo. Porque se entiende que este es el único hijo que era de Oseas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, lo veremos la semana que viene, dice que Dios no la amaba porque sus hijos eran hijos de prostitución. Así que Dios le dice, da a luz este hijo, versículo 4, o ponle este nombre, dice, versículo 4,
Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, ahora te escuché bien, Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel, y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Dios le está diciendo, llámale al primer hijo así. ¿Sabes por qué? Porque los voy a destruir. En otras palabras, Dios le está diciendo a él, dile al pueblo de Israel que me cansé de buscarlos. Pero imagínense eso. Usted está en la mesa y le dice, hey, el que siembra destrucción, que así se llama ese nombre, pásame el agua. Ese era el nombre de él, el que siembra destrucción. Mis hermanos, hay un libro que se llama, que lo estamos estudiando los miércoles, ya estamos terminando, dice, Señor, cambia mi actitud antes que sea demasiado tarde. Y muestra realmente esto, mis hermanos. Nosotros no sabemos cuándo es el último pecado que Dios va a decir hasta aquí. Nosotros no sabemos. Y a veces pecar para nosotros es algo normal. ¿Cuántas veces Ananías y Zafira lo más probable mintieron? Un montón de veces. Hasta que Dios dijo, esta es la última mentira. Y murieron. Mis hermanos, Dios llega el momento donde Dios dice, ya yo no voy a bregar contigo. Ya no voy a bregar contigo. Y Dios lo que le está diciendo a él, ve, llama a tu hijo así, para que Israel completo sepa que yo voy a sembrar destrucción en ellos porque se han prostituido y me han abandonado. Y miren el segundo hijo. Esta es una niña, versículo 6. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhamá, ya que no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes, sino con la cruz. ¿Ven ahí la diferencia? Dile a Israel que no los voy a perdonar. ¿Cuál es Israel? Reino del Norte. Pero vete y dile a Judá que yo los voy a rescatar sin espada y sin gueja. No dice, pero los que te cató por la cruz. Así que Dios está diciendo, ponle a tu hija este nombre. Y miren, el versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente nos define el nombre de su hija. Dice el versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente, al poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo-Ruhamá, que significa, miren cómo significa, no amada, porque yo no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré. Wow. Wow. Dios le está diciendo a tu segunda hija, pero si usted ve, esa segunda hija no se entiende que no era de Oseas, porque no dice le dio, sino simplemente dice que tuvo una hija. Y Dios le dice, dile a tu hija, ponle este nombre para que la gente sepa que ya yo no los voy a amar. Se acabó mi amor para ellos. Y viene el tercer hijo. Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no soy su Dios. Imagínense eso. En la cena, por favor, siembra destrucción, pásame el agua. Suena raro, pero así era. No amada. Hey, no amada. Pásame la comida, no amada. Y el último, yo no soy su Dios. Ya terminamos, vámonos. Mis hermanos, los tres nombres que Dios le da a Oseas son tres nombres que le están informando al pueblo de Israel. Yo me cansé
de bregar con ustedes, voy a sembrar destrucción, ya no los voy a amar. Mis hermanos, ¿usted sabe algo? El problema que hay en el infierno no es las llamas de fuego. El problema que tiene el infierno, la gravedad del infierno, no es tan solo las llamas de fuego, no son las llamas de fuego. El problema grave del infierno es que la misericordia de Dios no está allí. Hay veces que antes muchas religiones era, te vas a quemar en el infierno, te vas a quemar en el infierno, arrepiéntete. Mis hermanos, el problema del infierno no son las llamas de fuego, es que la misericordia de Dios que dice su palabra, que se ve cada día, misericordias son nuevas cada mañana, en el infierno no hay misericordia. No hay compasión, no hay amor. Si hoy tú estás aquí respirando, aunque hayas pecado contra Él, es porque Él decidió mostrarte su misericordia hoy con tu vida. Pero llega el momento donde Dios está diciendo, ya no te voy a amar más. Ya. Se acabó. Tú sigues prostituyéndote, sigues buscando otros dioses, sigues buscando otras cosas. Tratas de deleitar tu vida en otras cosas, en parejas, en dinero. Quieres hacer muchas cosas. Vete y hazlo. Pero no cuentes conmigo. Yo no seré más tu Dios. Y tú no serás más mi pueblo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Y es lo que le está diciendo a cada persona que no cree en Él. Pero también a nosotros los creyentes. Mis hermanos, nosotros tenemos que batallar muchas veces porque otras cosas se convierten en su Dios. Así que la pregunta no sería cuán promiscuos somos, la pregunta no sería si seríamos promiscuos o no. La pregunta es, a contestar a los creyentes, ¿qué tan promiscuos somos? Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, va a llegar el momento donde ya yo no voy a trabajar con ustedes. Ya no son mi pueblo. Ustedes ya no son mi pacto. Ustedes quisieron, usted a veces, con sus hijos usted no ha hecho eso. Tú no quieres depender de mí, dale, mete mano. A ver hasta dónde vas a llegar. Eso es lo que está haciendo Dios. Tú quieres tener otros dioses, tú quieres dedicarle más tiempo a tu trabajo, tú quieres dedicarle más tiempo a los estudios, tú quieres dedicarle más tiempo a otras cosas, dale. Hay una porción de la Biblia que dice, y cuando tengan necesidad, vete, búscalos a ellos. A ver cuánto te pueden ayudar. Pero hay un cambio en el versículo 10. Y que en el versículo 10 hay una promesa. Y es, por último, veamos la promesa y lo que ella representa. Mis hermanos, recuerden algo. En la historia, las 10 tribus de Israel se perdieron. Las 2 tribus que estaban en Judá, en el reino del sur, permanecieron firmes. Pero las 10 tribus de Israel, esas se perdieron. Cuando fueron cautivas, realmente las dispersaron. Esas personas perdieron su identidad. Ya no eran pueblo de Dios, se convirtieron en gentiles. Y de ahí en adelante hubo la división. ¿Cuál división? Estaba el pueblo judío y todos los demás eran gentiles. Solamente los judíos eran el pueblo de Dios amado y querido. Eso era lo que ellos entendían. Todos los demás que no fueran judíos no tenían esperanza. Usted es judío. Usted tampoco tiene esperanza. Ni yo tampoco. Nosotros, y a veces nosotros no llegamos a esa conciencia. Si esto se quedaba como estaba, ninguno de nosotros tenía esperanza. Ninguno de nosotros tenía ningún tipo de esperanza. Pero Dios dice algo y dice, pero el número de los hijos de Israel serán como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no soy mi pueblo, se les dirá, sois hijos
del Dios viviente. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Pero aunque ustedes van a quedar dispersos, yo los voy a traer nuevamente. Yo los voy a buscar. Pero ya no serán judíos. Ya no serán del pueblo de Israel, porque ya perdieron su nacionalidad. Pero no importa, yo los voy a buscar. ¿Y sabes qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en Romanos 9, 24 en adelante cita este pasaje y el apóstol Pablo dice: y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esa promesa, Dios le está diciendo a Israel: ustedes no van para ningún lado. Ustedes violaron mi pacto. Ya no seré su Dios. Los van a ir y se van a dispersar y van a perder su identidad. Pero después dice: pero yo voy a volver a buscarlos. Y yo los voy a volver a traer. Y en el lugar donde dije o dijeron, ustedes no son mi pueblo, allí van a ser mi pueblo. Yo voy a ser su Dios. Y ustedes van a ser mi pueblo. Pero es necesario que tengan consecuencias por vivir a espaldas mías. Pero yo los voy a traer de vuelta. Mis hermanos, eso no es amor de Dios. Eso no es amor de Dios. Pedro cita este mismo pasaje y dice en 1 de Pedro 2:9: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros las bondades de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron la misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Tanto Pedro como Pablo citan a Oseas para decirnos a nosotros, los gentiles, que somos el pueblo de Dios. Así que cuando Pablo está mirando a Oseas, que Dios dijo: sí, pero los del pueblo de Israel van a ser como el mar, como la arena del mar. Lo que Pablo está diciendo es: ahí está incluyendo a los gentiles. La promesa de que somos el pueblo de Dios ya no será solamente para el pueblo judío, va a ser para los gentiles también. Nosotros, dice, somos sacerdotes, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, y donde se nos dijo que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y dice el versículo 11 de Oseas: y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán, nombrarán para sí un solo jefe. ¿Quién es ese jefe que nombrarán para sí? Versículo 11 de Oseas. ¿Quién es ese jefe? Un solo jefe nombrarán. Todas las tribus de la tierra nombrarán un solo jefe. ¿Quién te cree que es ese jefe? Aquel que está sentado en su trono alto y sublime. El Señor Jesucristo. Y miren cómo termina el capítulo 2, versículo 1. La Nueva Traducción Viviente dice: en ese día llamarán a sus hermanos a mí. Mira qué significa a mí, mi pueblo. Y a sus hermanas llamarán Ruamá, que significa las que yo amo. Son los mismos nombres. ¿Cuál es la diferencia? El principio del nombre. Lo Ruamá. ¿Qué significa lo Ruamá? La no amada. ¿Qué significa Ruamá? Amada. Así que, ¿y qué significa lo a mí? No son pueblo mío. ¿Qué significa a mí? Son mi pueblo. Así que lo que Dios está diciendo es: me han abandonado, se han prostituido, van a tener consecuencias, pero al final ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y los voy a traer. Y los voy a restaurar.
y los voy a cambiar. ¿Cómo? Pablo dice, a través de Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 2, recuérdense que antes ustedes no eran pueblo, ahora son pueblo por la obra de Cristo. Mis hermanos, esto es importante. En el Antiguo Testamento ellos pensaban que la bendición venía por ser del pueblo de Israel. Yo soy bendecido por nacionalidad, por el ser pueblo de Israel. Y las bendiciones vienen porque yo soy israelita. Y los que no son israelitas tienen un gran problema. Están sin Dios y sin esperanza. Inclusive, si usted iba al lugar donde ellos se reunían, los gentiles no podían entrar a escuchar ciertas cosas. Había un espacio específicamente para los gentiles, donde no podían entrar. ¿Por qué? Porque no eran del pueblo de Israel, no tenían la bendición del pueblo de Israel. O sea que ellos eran exclusivistas, ellos eran no, solamente Israel, solamente Israel, solamente Israel. En el Nuevo Testamento, ¿cuál fue el problema que tuvieron esa gente? Que Dios dice, ya la bendición no es en Israel, la bendición es en Cristo. Todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor y confiese con su boca que Él es el Señor y lo cree en su corazón, ¿qué dice? Será salvo. Las bendiciones de Dios ya no son por ser israelita, ahora es por estar en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo vivió la vida perfecta que nosotros debimos haber vivido. Murió. Esa muerte que a ti y a mí nos tocaba, Él murió por nosotros. Resucitó al tercer día. Y dijo, ya no hay israelita, ya no hay judío, ya no hay gentil. Ahora todos somos uno. Las barreras que habían entre los judíos no se podían mezclar con los gentiles, ya esa barrera no existe. Todo aquel que cree en mí, vivirá. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Dios le está diciendo a ellos, ustedes son el pueblo de Israel, ustedes me han abandonado, pero va a llegar el momento donde yo voy a salvar gente de toda tribu, lengua y nación. Y como decía el pastor Rafa la semana pasada, ¿por qué vamos a gente de toda tribu, lengua y nación? Porque Dios quiere salvar gente de toda tribu, lengua y nación. Mis hermanos, Cristo es la unión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba a un Salvador y el Nuevo Testamento nos presenta la historia de ese Salvador. Aquí veremos el amor de Dios manifestado en Cristo. Así que, ¿qué podemos quedarnos en nuestra mente con este pasaje? Si eres creyente, al igual que yo, ya Dios nos ha dicho cómo Él ve cuando tenemos otros dioses. Y Él nos ha dicho, yo no compito con otros dioses. Mis hermanos, tenemos que arrepentirnos de los dioses que tenemos. No si tenemos dioses, de los dioses que tenemos. Porque de seguro no tenemos solo uno, tenemos unos cuantos. Pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos y venir a Él. Y nosotros, el pecado que aún está en nosotros, nos ciega tanto, aunque somos creyentes, nos ciega tanto, que a veces nosotros pensamos que cuando estamos adorando a esos otros dioses, lo hacemos porque nos queremos sentir bien. Porque si no fuera así, no fueran nuestros dioses. La razón por la cual invertimos más tiempo en otras cosas es porque queremos sentirnos bien. Pero estamos tan ciegos porque si realmente quisiéramos sentirnos bien, ¿a quién buscaríamos? Al único que puede hacernos sentir bien. Al único que puede llenar nuestro corazón. Al único que puede saciar nuestra sed. Nosotros estamos tan ciegos, tan ciegos, tan ciegos, que cuando venimos del trabajo, a veces decimos, lo que voy a tirarme a dormir. Y eso no está mal, porque no es vagancia. Si usted se madrugó, vaya y duerma. Pero a veces cuando nos levantamos, vamos entonces al Facebook. O vamos al esto, o vamos al esto otro. Y vamos aquí, y vamos a cocinar, y vamos allá, y vamos allá. Y a las 10 de la noche decimos, bueno, Señor, gracias por este día. Gracias por las bendiciones que me diste. Te pido que me des pasión por ti.
en los méritos de Cristo. Amén. Mis hermanos, ¿usted sabe quién es nuestro Dios? Muchas veces, nosotros mismos. Porque dejamos a Dios para último lugar. Y Dios a los creyentes, a ti, a mí, Dios nos está diciendo hoy, hey, cuando haces eso, yo te veo como un promiscuo o una promiscua, como un prostituto o una prostituta. Porque se supone que así como yo soy fiel contigo, tú seas fiel conmigo. Que Dios nos recuerde esa palabra. Pero si tú estás aquí y no eres creyente, no tienes esperanza. Al menos que vengas a Cristo. Al menos que te arrepientas de tus pecados y vengas a Él. Mis hermanos, Dios y amigo que está aquí o amiga, Dios no quiere hacer tu vida mejor. Tú no necesitas una vida mejor, tú necesitas una vida nueva. Tú no necesitas mejorar ciertas cosas, tú necesitas un corazón transformado y nuevo. Cuando tu corazón está buscando otras cosas, Dios está diciendo, no te vas a saciar nunca, el único que sacia el corazón soy yo. ¿Cómo? Arrepiéntete. Mira la bondad de Dios. Si estás aquí, es posible que Dios esté derramando su bondad contigo y haya dicho, si sigues viviendo así, va a llegar el momento en que me voy a cansar y no voy a querer bregar más contigo. Sentido de urgencia. Pero ojalá que hoy sea el día en donde Dios te confronte por medio del Espíritu Santo y tú puedas llegar a la convicción de que eres pecador o pecadora y que necesitas de Dios. Yo te voy a invitar a arrepentirte de tus pecados. Esto no importa, no significa que yo un día me bauticé. No, si te fuiste al mundo, a amar al mundo, no eras creyente. Porque el creyente nunca va a amar al mundo. Va a pecar, pero siempre va a tener un dolor impresionante. No va a disfrutar el pecado. Si tú un día dijiste que fuiste creyente y de momento te fuiste al mundo a disfrutar, quiero que sepas que no. Necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a los pies de Cristo. Venir a los pies de ese Dios amoroso que dice que no rechaza un corazón contrito y humillado. Así que si Espíritu Santo hoy te ha mostrado que eres pecador o pecadora y que estás perdido y que necesitas de ese amor de Dios, que tú eres esa Gomer que estás buscando y buscando y buscando en otros lugares menos en Dios. Si hoy Dios te ha dicho, soy yo, ven a mí, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y creas en Él. Y que vengas a Cristo. Oramos, mis hermanos. Padre, venimos delante de tu presencia, porque solamente tú eres Dios. Padre, que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. Y que nosotros que somos creyentes, Señor, podamos entender que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a eliminar, o elimina de nuestros corazones esos dioses. Padre, aquí hay personas que no te conocen. Hay personas donde tú le has mostrado que están perdidos. Tú le has mostrado por medio de los nombres de los hijos de Oseas que ellos también están perdidos y necesitan tu misericordia y tu gracia, que solamente a través de Cristo es posible. Padre, que tu Espíritu Santo sea ministrando sus corazones en este momento y puedan tú, a través de tu Espíritu Santo, ver su pecado y ver que solamente Cristo es el Salvador. Padre, llévalos al arrepentimiento, llévalos a la fe. Muéstrale su condición pecaminosa, llévalos al arrepentimiento y muéstrale que solamente Cristo salva. Y hace tiempo que no hago esto, pero con tus ojos ahí cerrados y tu cabeza inclinada, es posible que Dios haya estado hablando a tu vida. Y es posible que hoy tú quieras dar ese paso de fe. Es posible que hoy tú quieras entregarle tu vida a Cristo.
No estoy hablando con aquellos que eran creyentes y están batallando. No, estoy hablando con aquellos que no le han entregado su vida a Cristo y hoy han visto que ellos son esos hijos de Oseas. Ellos son aquellos que no tienen misericordia, que están alejados de Dios. Y Dios ha mostrado su pecado y también ha mostrado que solamente Jesucristo es el que salva. Quizá tú estás aquí, te fuiste al mundo, pero hoy has comprendido como nunca antes tu pecado y quieres entregarle tu vida a Cristo. Es posible que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida. Eso yo no lo sé, es posible. Pero si es así, necesitas acompañamiento. Si es así, necesitas que alguien ore por ti y te guíe. Así que si tú estás aquí y tú entiendes que el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo y quieres arrepentirte de tus pecados y quieres vivir para Él, eso solamente es una relación tuya y Dios, pero nosotros queremos ayudarte en ese caminar. Así que queremos identificarte. Si hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo y que alguien ore por ti y quieres arrepentirte de tus pecados, yo te invito a que levantes tu mano. Si hoy es el día que tú quieres entregarle tu vida a Cristo y tú quieres solamente vivir para Él, y Dios a través de su Espíritu Santo te ha mostrado que tú eres ese pecador, esa pecadora, que necesita arrepentirse de sus pecados. Ninguno de nosotros salva, solamente Dios salva. Solamente eres tú con Dios. Levantar la mano lo único que va a hacer es que nos va a permitir identificarte para ayudarte, si Dios quiere obrar en tu vida. Así que una vez más, no queremos convencer a nadie, solamente saber si Dios está obrando en tu vida. Y hoy es el día que quiere entregarte a Cristo. Dios te bendiga, mi hermano. Si alguien puede ir y orar por él. Sí, Kelvin nos puede ayudar con eso. Alguien más. Una vez más, alguien más que quiere entregarle hoy su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, que quiere arrepentirse de sus pecados y vivir para Él. Si no es así, oramos. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra nos ha mostrado tu verdad. Y Padre, gracias porque traes salvación y vida eterna a aquellos a quien tú has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, gracias porque aunque vemos a un Dios diciendo que no va a tener más misericordia de ese pueblo que ha violado su pacto, también vemos a un Dios que promete traer gente de toda tribu, lengua y nación, y nosotros estamos incluidos en eso. Padre, gracias. Gracias, Señor. Y ayúdanos a vivir para ti. Padre, si hay alguien más que no se atrevió a levantar su mano, pero que tu Espíritu Santo ha ministrado su vida hoy y hoy quiere arrepentirse de sus pecados, Padre, dirígelo a ese arrepentimiento y muéstrale que solamente Jesucristo es el Salvador. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo ha mostrado hoy la grandeza de Cristo perdonando pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El plan era concluir con una alabanza, pero me gustaría que meditáramos en la letra de esa alabanza que cantamos al inicio. Profundo es el amor de Dios. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Usted y yo merecíamos morir. Imagínense cada uno de nosotros parados frente a la cruz, haciendo fila porque teníamos que ser sacrificados por nuestro pecado. Y mientras estábamos esperando, en la parte de atrás viene nuestro Señor Jesús, caminando entre nosotros, y se para frente a nosotros y dice: yo voy a pagar por ellos.
Profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Ese dolor que Él sobrellevó sobre sus hombros, ese rechazo que Él llevó, esas heridas que Él sufrió, esa muerte nos correspondía a nosotros. Pero Él decidió amarnos y sustituirnos en la cruz. Fue allí en la cruz donde Él cargó nuestras culpas. Y mientras nosotros estábamos entre la multitud pidiendo que lo crucificaran, pero por su muerte nosotros tenemos vida. Así que no tenemos de nada de qué presumir, porque lo que merecemos es la muerte. Pero nos podemos gloriar en algo, y es en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Simplemente porque a Él le plació derramar su gracia y su misericordia sobre nosotros. Decidió rescatarnos. Hermanos, eso es lo que vamos a cantar. Y ahorita la ensayamos. Ahora usted, junto con nosotros, cantemos a una voz que se escuche allá ante el trono de la gracia. Profundo es el amor de Dios. Profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Qué gran dolor sobrellevó, de Dios sufrió el rechazo, y herido sin piedad murió, por quienes ha salvado. He allí en una cruz está, Él carga con mis culpas, vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas, y mi pecado lo llevó a ser crucificado, mas vida su muerte me dio, ya todo es consumado, ya la deuda quedó saldada, Cristo pagó por ella en la cruz. De nada yo presumiré, pues muerte yo merezco, mas en la cruz me gloriaré, la cruz de Jesucristo. Porque me da de su favor, no puedo contestarlo,
Jesús me ha rescatado. Padre, gracias por tan grande amor. Gracias porque ese amor fue demostrado plenamente en la cruz de Cristo. Gracias, mi Dios, por esa sangre derramada en la cruz que lavó nuestros pecados. Gracias por ese sacrificio sustitutivo en la cruz, porque éramos nosotros los que merecíamos estar allí. Pero tú decidiste ir, cargar nuestro pecado, toda nuestra culpa, y tú, siendo inocente, santo y justo, clavarlos en esa cruz. Gracias, Señor. Gracias por tan grande salvación. Oh Padre, ayúdanos a entender lo que costó. Y ayúdanos a vivir a los pies de esa cruz, la cruz de Cristo. Te lo suplicamos, Señor. Te lo imploramos. Y nuevamente gracias. Gracias, gracias por tan profundo amor que tuviste para con nosotros. Gracias, y esto lo presentamos, lo oramos por los méritos de quien se dio voluntariamente en la cruz, tu Hijo Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, hemos concluido en la mañana o tarde de hoy el culto de esta mañana, de adoración al Señor, de exaltación a su nombre. Una mañana gloriosa donde hemos podido exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador, aquel que decidió escogernos, amarnos. Amén. Recuerden que este próximo miércoles tenemos estudio bíblico el miércoles. Tenemos estudio bíblico el miércoles a las 7 de la noche. Pastor Luis Esteves va a estar entonces ya con nosotros, Dios mediante. Y el domingo nos encontramos nuevamente a las 9 de la mañana para continuar estudiando tu nuevo camino. El próximo domingo vamos a estudiar sobre la adoración. Amén. Así que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde.